Bienvenidos a nuestro canal, Consejero Bíblico. Hoy llegamos a la quinta parte de esta serie sobre el origen de la profecía del Apocalipsis. Ya recorrimos la historia del templo, su caída, el nuevo camino, que no todos aceptaron, y el poder que intentó silenciar a quienes seguían creyendo. Pero ahora, algo distinto ocurrió. Juan fue desterrado. No por elección, sino por persecución. Fue castigado por un imperio que no soportaba la luz. Y sin embargo, desde ese rincón olvidado, recibió el mensaje más grande que el cielo haya confiado a un hombre. Porque ser elegido no es vivir rodeado de lujos, ni descansar en sillones de terciopelo. A veces, ser elegido es estar encadenado en una isla, con hambre, frío y soledad, y aún así, ser digno de escuchar la voz del Altísimo, como le pasó a Juan. Como le pasó a tantos otros que fueron despreciados por este mundo, pero honrados por el Creador. Y antes de comenzar, te pido algo muy simple. También necesito de ti. Suscríbete, es gratis, no cuesta nada y ayuda a este canal a seguir creciendo, traer material de calidad, tener enseñanzas y reflexiones espirituales cada semana. Ahora sí, acompáñame a descubrir cómo el dolor de un exilio se transformó en el inicio de una revelación eterna. Juan fue desterrado a la isla de Patmos durante el reinado del emperador Domiciano en los últimos años del siglo I. No estaba allí por elección ni por accidente. Según el propio relato del Apocalipsis, él había sido enviado, por causa de la palabra de Dios y del testimonio que había dado. En otras palabras, fue castigado por predicar a Cristo. Patmos no era un retiro, ni un lugar de reposo. Era una isla rocosa, de origen volcánico, árida y escasamente habitada, utilizada por el Imperio Romano como sitio de confinamiento para los considerados enemigos del orden. El historiador Eusebio de Cesarea, en su Historia Eclesiástica, libro 3, capítulo 18, señala que Juan fue exiliado allí, bajo el gobierno de Domiciano, a causa de su fe. Tertuliano también menciona que antes del destierro, Juan había sido perseguido en Roma y que solo por un milagro sobrevivió a los tormentos. No era joven. Ya tenía muchos años encima. Llevaba una vida entregada al mensaje del Mesías, pero ahora estaba completamente apartado de la comunidad, privado de todo lo que antes había sostenido su misión. Lejos de Efeso, lejos de las iglesias que tanto amaba, lejos de sus hermanos en la fe. No llevaba consigo escritos, ni discípulos, ni comodidades. Solo su fe y su cansancio. No sabía lo que vendría. No había una voz que le anticipara lo que estaba por ocurrir. No tenía certeza de que sería utilizado para algo más. Solo sabía que estaba viviendo las consecuencias de su fidelidad. Que el precio, por mantenerse firme, había sido el aislamiento. Hoy en día, muchos sueñan con tener visiones, con recibir mensajes divinos y con ser instrumentos sagrados. Pero a veces se olvida que aquellos que verdaderamente fueron usados por el Altísimo, pasaron por el crisol del dolor, la injusticia y el abandono. Juan fue uno de ellos. No fue llevado a Patmos con la promesa de una revelación. Fue llevado como castigo. Y aún, en ese rincón olvidado por los hombres, el Señor decidió usarlo para algo eterno. Como vimos en la parte anterior, Juan fue desterrado a Patmos por causa del testimonio de Cristo. Ya exploramos ese primer mensaje, donde se le ordena escribir lo que verá y enviarlo a 7 iglesias reales de Asia Menor. Pero, lo que ocurre a continuación es más que un mandato.
Es un encuentro sobrenatural. El pasaje dice así: Y me volví, para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa, que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho, con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Sus ojos, como llama de fuego. Y sus pies, semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno. Y su voz, como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda, de 2 filos. Y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto, a sus pies. Apocalipsis 1, 12, 17. Este pasaje, único en toda la Biblia, nos muestra la primera visión completa y glorificada del Mesías resucitado, ya no como siervo sufriente, sino como juez y rey soberano. Juan no ve a Jesús como lo conoció décadas atrás. Ahora lo ve, en su forma eterna, rodeado de gloria, poder, luz y juicio. Cada detalle tiene un simbolismo profundo. Los candeleros representan a las iglesias, y el hecho de que el Señor camina entre ellos muestra que no está ausente, sino presente y activo. El cinto de oro y la ropa larga evocan la vestidura sacerdotal y real. Es sumo sacerdote y rey al mismo tiempo. El cabello blanco conecta con la figura del anciano de días en Daniel 7, indicando sabiduría y eternidad. Los ojos como fuego penetran más allá de las apariencias. Nada le es oculto. Los pies de bronce y la voz atronadora reflejan su firmeza, juicio y autoridad universal. La espada en su boca representa su palabra, capaz de juzgar, separar y revelar lo oculto. Y su rostro, resplandeciente como el sol, confirma que es luz en medio de la oscuridad. Juan cae como muerto. No porque ve algo espeluznante, sino porque su espíritu no puede sostener tanta santidad y gloria. No se trata de miedo común, sino de reverencia absoluta. Este momento marca el punto de quiebre en la experiencia de Juan en Patmos. Ya no está solo. Y ese encuentro no ocurre en Jerusalén, ni en Roma, ni en un palacio. Sucede en una isla olvidada, en un rincón donde nadie esperaba que el cielo se manifestara. Pero ese es el estilo del reino. Elegir lo que el mundo descarta para revelar lo que es eterno. Juan, entonces, no es el autor del Apocalipsis. Es el mensajero. Y lo que comenzó como un tiempo de castigo se convierte en un encargo sagrado. Juan vio a Jesús glorificado, no porque estuviera en condiciones perfectas, sino porque su corazón seguía siendo fiel. En medio del exilio, aislado por predicar el Evangelio, el Señor lo escogió para mostrarle no solo visiones del fin, sino para que fuera testigo directo de su gloria eterna, tal como lo había sido décadas atrás en el monte de la Transfiguración. Pero ahora no era una muestra momentánea. Era la revelación definitiva, el cumplimiento de la promesa, la confirmación de que todo lo que había creído era verdad. Lo vio porque fue fiel hasta el final, porque no renegó, no retrocedió, no se acomodó al mundo. Dios le mostró su gloria, porque podía confiar en él para escribirla con verdad. Después de recibir esa visión, que lo dejó sin aliento, Juan escribió lo que vio. Y lo hizo en un estilo que ningún otro texto del Nuevo Testamento había utilizado con tanta intensidad. Un lenguaje profético, simbólico,
cargado de imágenes, juicios y esperanzas. Esa carta, porque el Apocalipsis fue escrito y enviado como una carta a iglesias reales, comenzó a circular entre comunidades que estaban siendo perseguidas con brutalidad. En Efeso, en Esmirna, en Pérgamo, los creyentes se reunían en secreto, cuidándose de los soldados, de las autoridades locales y de los espías imperiales. Para muchos, el mensaje de Juan no era solo un consuelo espiritual. Era una guía de resistencia. Mientras Roma se presentaba como invencible, Juan les recordaba que había un trono más alto. Mientras el emperador exigía adoración, él hablaba de uno que es Alfa y Omega. Mientras el mundo parecía en caos, el Apocalipsis revelaba que todo estaba bajo control celestial. Lo impactante es que, según estudios históricos y manuscritos como el Códice Sinaítico y el Códice de Alejandría, el Apocalipsis fue uno de los textos más copiados y transmitidos en los primeros siglos. No porque fuera fácil de entender, sino porque encendía algo dentro de quienes sufrían. Esperanza activa, no pasiva. Y así, lo que Juan escribió, en una isla remota, se leyó en casas escondidas, en catacumbas subterráneas, y hasta en prisiones, donde los cristianos esperaban su ejecución. El mensaje había sido sembrado, y comenzó a dar fruto. Porque, cuando el mundo te quiere callar, y tú escribes, lo que Dios te muestra, eso tiene poder. Y no sabes, hasta dónde, puede llegar. Juan no sabía lo que iba a recibir. No pidió una revelación. No fue a Patmos a buscar una experiencia mística. Fue castigado, separado y apartado. Y sin embargo, en ese escenario, donde todo parecía perdido, el cielo irrumpió sin aviso. Y esto nos enseña algo vital. La juventud no fue su mérito. Tampoco su fuerza, ni su estatus. Fue su fidelidad silenciosa, lo que lo mantuvo en posición para escuchar la voz divina. Vivimos en una época que idolatra la visibilidad, donde muchos desean ser vistos, escuchados y admirados. Pero, el Apocalipsis no nació frente a cámaras. Nació en la sombra de una cueva, con un anciano que ya no esperaba nada para sí. Eso cambia la perspectiva. La fe verdadera no siempre se manifiesta en escenarios brillantes. Muchas veces se sostiene en lo oculto, en lo frágil y en lo invisible. Y cuando esa fe persiste, Dios puede usar incluso el rincón más oscuro para dar luz al mundo. Juan lo vio, porque estaba preparado para recibirlo, aún en medio del dolor. Su fidelidad fue el terreno donde Dios sembró su gloria. Que esta historia nos inspire a no renunciar. A no buscar reconocimiento, sino comunión. A seguir creyendo, aun cuando no haya señales. Porque el Señor no necesita condiciones perfectas para revelarse. Solo corazones dispuestos. Juan no fue recompensado por su fama. Fue usado porque su corazón seguía siendo confiable. Y eso lo puede cambiar todo. Oremos. Señor, en los momentos en que me siento apartado, cansado o dejado de lado, recuérdame lo que hiciste con Juan. Que mi fe no dependa de lo que veo, sino de lo que sé de ti. Si alguna vez me toca pasar por mi propia Patmos, no permitas que me resigne. Mantén mi corazón fiel, aun cuando todo alrededor parezca callado. Y si alguna vez decides hablarme, que yo esté listo para escuchar. Lo declaro, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tal vez no estés en una isla como Patmos, pero hay momentos
donde la vida te encierra. Donde todo, lo que antes era claro, se vuelve niebla. Te rodean paredes invisibles, tus palabras ya no llegan y hasta tu fe empieza a doler. Quizás no hay soldados vigilando tu puerta, pero sí hay realidades que te limitan. Un diagnóstico, una deuda, una pérdida o una traición. Y en medio de eso, te preguntas, ¿tiene sentido seguir creyendo si todo parece en contra? La historia de Juan responde sin ruido, pero con fuerza. Sí, tiene sentido. Y más que nunca. Él no fue salvado del exilio, pero fue visitado. No fue rescatado de la isla, pero fue sostenido en ella. Y desde ese lugar, donde nadie quería estar, escribió uno de los mensajes más poderosos de todos los tiempos. Eso nos dice que Dios no necesita que estemos bien para hablarnos. Solo necesita que estemos firmes. Con las manos vacías, pero el corazón abierto. Tal vez hoy no veas propósito en lo que estás viviendo. Pero si tu fe permanece, si no te apagas, si no te sueltas. No sabes qué puede hacer el cielo con tu historia. Y si sientes que este mensaje tocó algo profundo, te invito a verlo otra vez con calma. No es por las vistas. Es porque a veces el alma necesita más tiempo que la mente para comprender lo que el espíritu ya intuye. También me gustaría saber de ti. ¿Te sentiste alguna vez en una Patmos personal? Deja tu comentario, comparte tu historia, o simplemente escribe, yo estuve ahí, si quieres, que ore por ti. Y si todavía no te suscribiste, hazlo ahora. Porque juntos, podemos seguir creciendo, aprendiendo, y sosteniéndonos en la fe. Gracias por estar acá. Hasta la próxima enseñanza, y que Dios los siga iluminando. Bendiciones.